Ok. Eh, buen día, buen día. Bendiciones a todas las que se han estado conectando luego. Con relación a lo que hablaba Viviana, eh, el Señor trajo a mí nuevamente ayer. Nosotros estábamos en los martes, estamos en altar familiar, ¿verdad? Hacemos un Zoom. Les recomiendo a todas ustedes que puedan hacer una reunión, así sea en llamada con su familia. Pues mira, hay que hacerlo en estos tiempos. Realmente hay que hacerlo. Este, ayer tuvimos el tema, ¿verdad? De las promesas. Y con relación a lo que decía Viviana, lo quiero compartir porque ha sido algo, ¿verdad? Que he aprendido hace un tiempo. Y dice que el Señor tiene muchísimas promesas, ¿verdad? A través de su palabra. Pero es muy importante la fe, la obediencia y la paciencia para arrebatar esas promesas, ¿verdad? Eh, y algo que me llama la atención, que por eso es que lo quiero compartir, porque va de la mano lo que estaba diciendo Viviana, y es que las promesas también dice que algunas promesas de Dios requieren obediencia de nuestra parte. Es decir, que son condicionales. Y un ejemplo de esto se encuentra en Romanos 10:9, donde dice, escuchen bien, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando estudias bien ese versículo, te dice, si tú confesaras con tu boca, es lo primero que te dice, y si creyeras que Jesús, con tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando vienes a ver, la promesa comienza con, si confesaras y creyeras. O sea, que si no confiesas y no crees, no vas a ser salvo. ¿Me entiendes lo que le digo sobre las promesas? Hay una obediencia, hay una condición en esa promesa, perdón. Lo cual quiere decir que para que la promesa de salvación se cumpla, primero se tiene que confesar y creer que Jesús resucitó. Aleluya. Y hay varias promesas, o hay bastantes promesas, o yo te diría que todas las promesas, ¿verdad? Van a depender de tu fe, de tu obediencia y de tu paciencia para que tú las puedas arrebatar. El Señor te las quiere dar, el Señor va a cumplir, pero va a depender de nosotros. Y a veces pensamos, todas las promesas que están ahí en la palabra, nosotros las vamos a recibir, porque si Dios lo dijo, así será. Ah, pero tienes que ser obediente, tienes que creer y también tienes que ser paciente para esperar el tiempo del Señor. Y hablábamos eso ayer en el altar familiar. Aquí está mi cuñada Ari, que estaba ayer hablando, estábamos ayer hablando de eso. Y quería compartirlo porque Viviana comenzó por ahí y eso me vino bien fuerte a la mente. Así que es importante nuestra obediencia para arrebatar esas promesas. Y comenzamos Sí, entrando, ajá, perdóname que te interrumpa rapidito. Qué bueno que traíste eso porque ahora en las iglesias lamentablemente no quieren hacer el llamado. ujú, Y tú tienes que, como tú lo dijiste, y es cierto, porque yo lo he leído, tienes que confesarlo con tu boca, tienes que declararlo, ujú, ¿verdad? Para que esa fe se haga, ¿verdad? Real. Y qué triste es que te digan, no, no, ya tú no tienes que confesarlo. ¿Cómo? Así estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Tan triste de apostasía. Pero hay que confesarlo, no es que tú no, Dios sabe mi corazón, no, no. Tú tienes que confesarlo delante de los hombres para que eso se haga efectivo y real, porque lo dice la palabra. No son así, inventos del ser humano, lo dice la palabra. Amén. así, así es.
Dice, en transformados por la verdad te transforma. Qué fuerte, ¿verdad? Pero sí, la verdad te transforma. Dice que el crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró en Juan 17:17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Eso Jesús le oraba al Padre. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Esto es bien fuerte. Cada vez que yo leo que tenemos que ser semejante a Jesús, es un compromiso muy fuerte para cada uno de nosotros. Dice, para llegar a ser como Jesús debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:17, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Santo, aleluya. Dice, Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. En Santiago 1:18 nos dice, Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo. Santo, aleluya. Realiza milagros, sana herida, edifica el carácter, transforma la circunstancia, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya. Mira lo que hace la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Dice, nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan especial para nuestras vidas como la comida. Como la comida. Incluso la comparan como nuestro alimento, ¿verdad? Job dice en Job 23:12, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Aleluya. Dice, la palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Santo. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte en 1 de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Aleluya. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, en una repisa no tiene ningún valor, una igualdad, ¿verdad? Cogiendo polvo, no tiene ningún valor. Dice, millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto, Jesús alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad.
Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. Y eso te pone a pensar, aquella persona que, que camina como predicador, que camina llevando la palabra, pero que realmente no se está dejando llevar por la palabra de Dios, sino por sus sentimientos, emociones, cuando predica, pues no es discípulo. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esa es nuestra guía, no importa la doctrina que sea, hay que dejarnos llevar por la palabra del Padre. Si lo dice la Biblia, así es. Si no lo dice, así no es. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Y por eso es importante que tú leas, que se lea la palabra, que tenga algún conocimiento de la palabra para que no te dejes engañar. Porque en estos tiempos hay muchos diciendo llevar la palabra, pero es para engañarte, para ¿cómo se dice? Las trampas del enemigo, ¿verdad? Que utilizan la palabra para manipularla, para llevarla a su favor. Por eso es importante que tú conozcas algo de la palabra, para que tú sepas que, no, este no me va a engañar, porque la palabra no lo dice de esta manera. ¿Me siguen? Dice, en la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Número 1, debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiables. La cultura, todos lo hacen, la tradición, siempre lo hemos hecho así, la razón, parecía lógico, o la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda en Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica en 2 de Timoteo 3:16, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Solo la palabra nos va a llevar ahí, ¿verdad? A conocer la verdad. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Santo, aleluya. Eso es lo que todos debemos de hacer. Cuando vayamos a tomar una decisión, ¿qué dice la palabra? Déjame ver qué dice la palabra. Cuando tengas dudas, incluso cuando
Cuando digamos algo en este Zoom que tengas duda con relación a la palabra, búscalo. Busca la palabra. Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no. Aunque no tengas ganas de hacerlo, adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. En Hechos 24:14, él dice, estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Amén, aleluya. La número 2, debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia, debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. De hecho, la manera más eficaz de tú luchar contra el enemigo, de tú batallar contra el enemigo, es citándole la palabra. Es citándole la palabra. Dice que hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Aquellas personas que dicen, me cuesta leer, de verdad que se me hace bien tedioso leer. Mira, ahora hay audiolibros de la palabra. Tú vas a YouTube y busca en diferentes versiones el audiolibro de Isaías y está completo. El audiolibro de Juan, de Lucas, y ahí lo puedes escuchar. Yo me acuesto a dormir con esos audiolibros. Yo me pongo el audífono y me quedo dormida con esos audiolibros. Para uno, ¿verdad? Aprenderse cada día un poquito más la palabra. Primero recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Una mente cerrada, la tierra dura. Una mente superficial, la tierra poco profunda. Y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo, pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Alaba. Santiago aconseja en Santiago 1:21 que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. Aprovechala ahora mientras puedas tenerla en tus manos. Hay gente en el mundo que no la pueden tener en sus manos ya hoy en día. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Alaba, Cristo te ama. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. Ay, ay, ay. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. Santo. Un día que confrontará fuertemente. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa, nunca la han leído completa. Ay, ay, ay. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Mira, dice nada más 15 minutos diarios. Dice,
Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. Santo. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. En Deuteronomio 17:19 dice, esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. El espacio en este libro no me permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribí hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? La Biblia dice en Santiago 1:25, verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Santo, aleluya. Ayer yo estaba viendo una entrevista un testimonio de una muchacha, de una señora que era lesbiana toda su vida. Y ella decía, miren lo importante de leer la palabra, ella decía que toda su vida ella no entendía por qué se vestía de hombre, empezó a vestirse de hombre, empezó a parecerse como un hombre, y que el entrevistador le decía, ¿y qué decía tu familia? Ella decía que la familia le decía que eso era normal, que Dios la hizo así, que eso era normal, Dios te hizo así, eso es normal, Dios te hizo así. Hasta que un día le invitan a un culto, ¿verdad? La invitan a la iglesia después de que ella se perdió en la vida del lesbianismo. La invitan a una iglesia y cuando va a la iglesia había un estudio bíblico y ella dice que cuando empezó a leer en la palabra que decía que el Señor, ¿cómo era? Aborrece aquellos que se acuestan con su propio sexo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Algo así. Decía la palabra. Ella dice que eso hizo un boom en su corazón y que eso la hizo pensar de que toda su vida ella estaba en un error, porque la familia decía, no importa, Dios te quiere así, Dios te hizo así. Pero cuando ella conoció la verdad, ¿verdad? Fíjate qué importante es la palabra, que simplemente ese versículo que dijeron ese día, ella hizo un clic en su vida y dijo, toda mi vida yo he estado mal. Y eso hizo que ella transformara su vida y empezara a decir, no, yo no quiero que Dios me aborrezca, yo quiero que Él me ame. Miren lo importante de la palabra, de conocer la palabra. Dice, la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras.
Recuerda lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Algo que a mí me hace recordarla un poco es escribir los versículos, esos versículos que llegan a tu corazón o esos versículos que ese día te hablaron o esos versículos, mira, inclusive todos los versículos que estamos diciendo aquí, usted cópielo y después usted los va escribiendo y son versículos que se va recordando, ¿verdad? Dice, los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Yo recuerdo que al principio que yo no conocía nada de la palabra, yo decía, pero ¿cómo la gente puede citar la palabra así? Por ejemplo, mi hermano mayor, el esposo de Ari, eh, cita la palabra y en Timoteo, en uno de Tito, tal, y nos cita la palabra y nosotros, ok, ¿cómo se la pudo aprender así? ¿Verdad? Pero eh, cuando tú empiezas a repetir los versículos, hay momentos que tú estás hablando o estás hablando con alguien o estás hablando con tus hijos, o quieres llevarle un buen consejo, y de momento cuando tú los citas mucho, el Señor te los va recordando. Y de momento, por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, si el otro día estaba hablando con mi hija, ella me estaba diciendo que está difícil, que la vida es muy difícil, que porque es tan complicada, que bla, 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 pues ahí yo recordé el versículo de en este mundo tendremos aflicciones, y ahí empecé a hablar con ella y dice, mira, mi amor, la palabra dice que mientras estemos en este mundo nosotros tendremos aflicciones, pero que el Señor ya venció el mundo. Entonces pude llevarle un mensaje a través de la palabra. Cuando tú citas la palabra, así sea con un versículo, no te lo tienes que saber toda, no te la tienes que saber toda, pero si te sabes uno que otro versículo, tú puedes llevar un mensaje de parte de Dios a esa persona. Eh, Inclusive si vas a predicar, siempre cita uno que otro versículo y, y es un mensaje, ¿verdad? Directo de parte del Padre. Dice, tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser. Y la memorización de la escritura será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia de este libro que te hayan llegado al corazón, escribiéndolo en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después repásalo en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, haces ejercicio físico, conduces tu auto o esperas o a la hora de acostarte. Hay 3 claves para memorizarla: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice en Colosenses 3:16, mantengan vívidas o vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Aleluya. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Como esa promesa que, que les mencioné en Romanos 10:9, me parece que estaba. Si confesares con tu boca, ¿verdad? Eso a mí me ministró, me enseñó en que cuando hay algún versículo de una promesa del Padre, tú tienes que evaluarla, tú tienes que pensar, tú tienes que meditar, tú tienes que reflexionar en ese versículo. A veces lo leemos así porque sí, ayer también hablábamos de Filipenses 4:13, que lo citamos así, en todo lo que hacemos lo citamos a lo loco, pero realmente no es así.
como por ejemplo, como decíamos ayer, como por ejemplo, voy a bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo tomamos como algo normal, como un talismán, ¿verdad? Como lo sacamos así porque es uno de los versículos que más recordamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente cuando lees el versículo anterior a ese y cuando lo lees al final te das cuenta de por qué la importancia de ese versículo. Entonces dice, exige un esfuerzo serio, elige un versículo y reflexiona en él una vez tras otra. Como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento, ¿verdad? Cuando estamos preocupados siempre estamos pensando en lo mismo porque tenemos esa preocupación. Dice, es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfoca en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza como una gloria cada vez mayor. Santo aleluya. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por la que Dios llamó a David era porque era un hombre según mi corazón, ¿verdad? Decía el Padre, conforme al corazón de Dios. Es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Y sabes que esto cuando lo leí anoche yo decía, oh, wow, yo siempre diciendo, ¿por qué el Señor siempre decía que David era el hombre conforme a su corazón? ¿Verdad? Siempre me hacía mucho esa pregunta. Porque David falló muchas veces. Dice, es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo en Salmo 119:97, los preceptos del Señor me alegran el corazón. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Qué importante, ¿verdad? El leer la palabra, reflexionar y meditar en ella. Y a la número 3, debo aplicar sus principios, ¿verdad? No es lo mismo que te la sepa al derecho y al revés, pero no la vivas ni no la apliques a tu vida. Dice, es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todo, porque Satanás lucha intensamente. Santo. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Alaba. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Te dedicas a estudiar, pero no lo aplicas. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así de importante es. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. ¿De qué te vale conocerla, pero no obedecer a la palabra de Dios? Él dijo,
Ahora que saben estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, así como hablaba, ¿verdad?, del testimonio de la chica. Pero antes puede hacernos sentir miserables. Imagínense a ella cuando ella escuchó eso, cuando ella escuchó que decía que el Señor aborrece a los que se acuestan, ¿verdad?, con su propio sexo. Lo estoy diciendo en mi palabra. Dice, la palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana, resistimos al cambio. Poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad?, hablando de eso. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión sobre la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo, práctico, algo que puedas hacer y comprobable con plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otro o tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y que aún no has comenzado? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y que aún no has comenzado? Y yo creo que hoy lo que nos ha dicho Dios es que leamos, meditemos y reflexionemos en su palabra. Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendirle cuentas. O sea, para que haya ahí un testigo. Y ya estoy terminando. Dice, como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Poderoso está eso. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. ¿De qué vale que te la sepas al derecho y al revés? Que la cites así como un genio, ¿verdad? Como muchas veces yo veo las personas que lo hacen. ¿De qué vale eso si no transforma tu vida, si no la vives, si no la practicas? Los preceptos del Señor me alegran el corazón. Y dice aquí, día 24, pensando en mi propósito, punto de reflexión, la verdad me transforma. Y vuelvo y cito esto que dice el D.L. Moody, porque debemos reflexionar en eso. Dice, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida, para transformarnos, ¿verdad? Para caminar semejantes a Cristo. Versículo para recordar, Juan 8, 31 al 32. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Y pregunta para considerar, ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer?
Medita en esa pregunta. Viviana. Viviana. Aleluya, estoy aquí. Me bloqueó el Ok. teléfono. Padre, gracias, Señor. Amén, amén. Les dije que el Señor los iba a confrontar. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que el Padre pues nos sigue dando instrucciones para poder ser mejor discípulo, ¿verdad? Mejor persona y poder alcanzar esa vida eterna que yo sé que cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Lo desean y lo anhelan. Ese es el deseo de papá, estar con nosotros eternamente, ¿verdad? Y escuchando todo esto, me vino un versículo a la mente que cuando un pastor una vez me dijo eso, yo tuve que buscarlo porque yo dije, wow, es en serio, a ver si es verdad. Y cuando fui, y está en Primera de Romanos, versículo 28, tienen que leerlo definitivamente completo, pero no lo voy a leer, ¿verdad? Por el tiempo. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios mismo entregó a esas personas a una mente reprobada porque ellos andaban en su propia concupiscencia. Cuando tú te sientes sabio y cuando tú te crees que tú sabes, yo la sé toda, y eres terco, eres terca, y estás ahí, con la misma piedra tropezándote, y no dejas que el Señor te dice, mira, es que no es así, mira, es que, no, porque pues como el refrán siempre todo el mundo lo utiliza, Dios conoce mi corazón, mira, el corazón es engañoso y lo dice la palabra del Señor. El Señor nos dio un manual, un guía perfecto, que es el que Él quiere que nosotros llevemos, y es la palabra del Señor. Y cuando estas personas empezaron a hacer lo que ellos querían hacer, también dice lo que ahí está Diana y lo que tú también estabas diciendo, que se entregaban en mujer con mujer, hombre con hombre, y había una vida de pecado bien fuerte. Pues el Señor dijo, ¿tú quieres seguir en eso? Pues ahora te voy a dar una mente para que hagas lo malo. Te voy a sacar, te voy a dar una mente reprobada y te vas a quedar así. Los mandó a la perdición. Y eso lo dice la palabra. Y a mí me impactó mucho porque, ¿verdad? El Señor es misericordioso y lo sabemos. El Señor es más que bueno, el Señor es amor, pero también, ¿verdad? Se nos olvida de que Él es fuego consumidor, de que Él también en aquel desierto, ¿verdad? Abrió la tierra y iba a matar a todo el mundo, ¿verdad? Por la desobediencia. Y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Las personas, ya vemos, ¿verdad?, que la maldad está al acecho y el temor de Dios se ha ido. Y cada vez son menos las personas que quieren seguir al Señor, cada vez son más las personas que quieren seguir su propio pensar, ¿verdad? Y el Señor dice que los va a entregar a mentes reprobadas. Así que es bien fuerte, ¿verdad? Para avanzar aquí un poquito, la verdad te transforma, aleluya. La verdad es la palabra del Señor. La verdad es la palabra del Señor, esa es la palabra que te liberta, que te confronta. Y tú dices, wow, espérate, que yo, como decía Dianesi, yo llevé una vida entera de pecado y muchas personas no lo sabían. Porque mira lo que le decía, ay, Dios te hizo así, Dios te ama así. Y eso es lo que también estamos experimentando en las iglesias, sobando el pecado a las personas. Ay, no te preocupes, que Dios te ama así. No, mentiras, mentiras del diablo, porque ahí está escrito lo que le gusta al Señor, lo que no le gusta, y lo que te dice cambia y tienes que cambiarlo.
El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar, que reemplaces las mentiras con la verdad. Muy cierto. No nos podemos estar justificando, ¿verdad? Y cuando crecemos espiritualmente, ya las mentiras y la justificación y nuestras propias concupiscencias, lo que nosotros pensamos nosotros humanamente, que el Señor no le agrada o que el Señor es tan bueno que me lo va a perdonar, o muchas veces le pedimos permiso a Dios para pecar. Esto es algo bien fuerte. Ay, Señor, tú sabes que lo que voy a hacer es malo, pero perdóname antes de hacerlo. Pero lo vas a hacer, ya tú tomaste la decisión. El Señor no te va a perdonar. Pues si lo estás haciendo adrede, el Señor no nos da permiso para que nosotros pequemos. Ay, está bien, mi amor, yo te amo tanto que está bien, peca hoy y mañana, o yo te perdono automáticamente. No, así no es el Señor. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestra vida de su palabra, definitivamente. La instrucción perfecta. Si la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, ni siquiera estaríamos vivos. Wow, eso definitivamente que es tan cierto. Por una palabra estamos vivos, por una palabra estamos caminando, por una palabra el Señor nos salvó, por una palabra el Señor nos llenó, hizo milagros y sigue haciendo milagros cuando confesamos esa palabra. Aleluya. La palabra nos cambia, nos transforma, nos mantiene vivos y nos lleva hacia la salvación y la vida eterna. Muchos mueren o están muertos espiritualmente porque no leen la palabra. Así es. Qué triste, ¿verdad? Que andamos por ahí viéndonos vivos, pero estamos muertos por dentro. O muchas veces, ¿verdad? Se lee la palabra, pero cuando nos pasan situaciones, no tenemos armas para luchar. Nos sentimos cansados, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Nos deprimimos, nos da depresión, nos afligimos, nos encerramos, nos molestamos. Pero ¿y entonces? ¿Qué estás leyendo? ¿Verdad? Porque cuando tú lees, tú crees. Y cuando estás leyendo de todo corazón y te estás empapando y te llegan estos conflictos, la palabra es la roca fuerte, ¿verdad? Tu casa no se va a mover, ninguna circunstancia cuando venga a tu vida, cuando tú estás parado en la roca, no te va a mover. Y no lo estoy diciendo porque me lo dijeron, lo estoy viviendo para la gloria del Señor. Cuando decidí completamente en vivir en su palabra, me han venido tormentas, huracanes, tsunamis, terremotos, pero mira, sigo de pie y me acuerdo de su palabra y en esa me aferro ahí, yo digo, Señor, pero es que en tu palabra dice, en tu palabra dice, y en tu palabra dice, y en tu palabra dice, me voy de rodillas, me voy de rodillas y automáticamente hay una fortaleza increíble. Esto es real y se los confieso, ¿verdad? Para que cada uno de los que estén aquí puedan, ¿verdad? Manifestar eso en sus vidas y puedan hacer lo suyo, porque cuando uno descansa realmente en los brazos del Señor es descansar, no es coger las cosas y tú pelearlas, Señor, yo confío en ti, pero déjame cogerlo yo y déjame hacerlo de esta forma, pues ahí ya tú le quitaste la petición a Dios y estás peleando tú. Entonces el Señor dice, pues está bien, pues hazlo tú. Entonces, lleva tu carga porque te la quiero llevar yo, porque la mía es más ligera que la tuya. Entonces, aleluya. No esperemos crecer. Si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisor 3 horas. Santo. A veces decimos tiempo que no hay tiempo, ¿verdad?, para leer la palabra, pero estamos viendo la serie de Netflix. 3 horas. Noticias, la Comay.
Ay, santo. Eso no es de Dios, ¿sabes? Dejen eso. Realmente, cuando uno sustituye todas esas cosas, yo les confieso que el Señor, cuando hizo esta obra tan hermosa en mí, ahora eh, a mí no me interesa ver nada, pero que nada, ¿sabes? Yo me entero de las cosas porque me las dicen, o ni series, nada, nada. Muchas veces mi esposo me dice, vente, vamos a ver esto. Y yo, ¿qué es eso? ¿Me edifica? Y él se me queda mirando. ¿Él te dio? No. Ah, pues no, no quiero verlo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podemos memorizarla? Repasar, repasar, repasar. Meditando en tu vida y en ella todos los días, todos los días. Una cosa que yo hago es coger un capítulo, ok, estoy en Lucas, pues voy. Todos los días leo un capítulo. Todos los días leo un capítulo. Cuando se termina Lucas, y wow, lo terminé. Ah, pues ¿qué sigue? Pues voy para Mateo. Ah, pues ¿qué sigue? Pues voy para Gálatas. Ah, pues ¿qué sigue? Y así, y cuando tú vienes a ver en un abrir y cerrar de ojos, ya tú leíste. Aleluya. Poco a poco. No te trates de comer la Biblia un día entera porque es que no vas a poder. Es mucho. Y hay que dirigirla. El Señor dice tantas y tantas cosas que a veces uno se tiene que parar y decir, ay, Padre, pero ¿qué es esto? Y volverla a leer, ¿verdad? Y el Señor te va a hablar. Y cuando tú haces eso, ¿sabes lo que pasa? Ahí tú estás adquiriendo herramientas. Y cuando te vienen a hablar lo contrario de la Biblia o sucesos que pasan o lo que sea, esa lectura va a venir otra vez a memoria tuya. Y como decía Dianesi, a veces tenemos a nuestros hijos, a familiares, a amigos, que te están preguntando cosas o están pasando por situación y viene de momento ¡pum! La palabra de Dios. Wow, si yo leí esto, mira, ¿tú sabes qué es lo que yo leí? Mira, dice esto, dice lo otro, y eso es refrigerio hacia esas personas, ¿verdad? Podemos hasta salvar una vida, podemos cambiar la historia de alguien. Aleluya, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Cuando cambiamos la mente, nuestros pensamientos y meditamos en sus promesas, en su palabra, más que el problema. Aleluya. Lo que ayer estábamos hablando, la necesidad de cambiar el switch, la necesidad de sacarnos el chip viejo y de estar en la que avanza y meditando más en el problema que en las promesas del Señor. Muchas veces nos pasa eso, a mí me pasaba mucho, mucho, y a veces me pasan situaciones bien difíciles que como que de momento estoy ahí pensando, y yo digo, guate, espérate, ¿en quién yo estoy creyendo? No, no, yo soy una hija de Dios. Yo tengo el león de Judá que me defiende. Espérate, no, no, mi casa está sobre la roca. No, no le voy a dar lugar al diablo. Esto es una guerra. Yo le declaré la guerra. Y el Señor me hizo más que victoriosa porque yo estoy con Él. Antes podía estar derrotada, pero yo ando con el gigante. Yo ando con el más grande de todos. Aleluya. La verdad confronta, duele, pero liberta para siempre. Obedecer la palabra es la clave de la roca firme. A veces la verdad duele, ¿verdad? A veces cuando estamos leyendo, como estamos leyendo este libro también, a veces uno hace como que, wow, pero qué fuerte esto, pero yo no pienso así, pero como que a veces nos quedamos pensando en esa verdad y dices, ya, tengo que cambiar. ¿Verdad? Pero hay personas que son bien tercas, ¿sabes? Y tú les dices, mira, el Señor dice esto, ajá, ay, sí, sí, y cambian hasta el tema, pero el Señor seguirá bregando, ¿verdad? La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas.
La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿De qué vale que tú te sepas todos los versículos? ¿De qué vale que hayas ido al instituto no sé qué a leer y te sorprenda en una oratoria brutal o la forma en que te explica por qué se abrió el mar, qué significaba la vara, todas estas cosas? Si la persona no tiene discernimiento, si la persona no está en el espíritu y mucho menos camina en la palabra del Señor, es bien triste. Y cuando viene cualquier circunstancia, se desmoronó, no sabe ni qué hacer. Pues entonces esa palabra no la estás haciendo tuya. Si eso te está pasando en esta mañana, tienes que reflexionar en estas palabras, ¿verdad? Que el Padre nos ha traído hoy y meditar en ella y decir, espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Vamos a volver a leer, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, ayúdame a creer, ayúdame, Señor, a meditar en ella, descansa en ella. Yo he abierto la Biblia y me la he puesto en el pecho y me he permitido, voy a decir algo aquí rapidito clave, para yo poder, ¿verdad? No estar en depresión ni hundida, ¿verdad? En base a las circunstancias, porque todos aquí tenemos lucha, todos aquí estamos pasando por situaciones, ¿verdad? No estamos exentos, no estamos exentos, pero los que confían en Jehová, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas, como dice la palabra, y van a ver el problema o la circunstancia de otra manera. Y yo he hecho este ejercicio. Cuando algo me aflige y es bien fuerte para mí digerirlo, o no veo, ¿verdad?, la respuesta o la solución, o estoy orando y Señor, pero ¿qué pasa? ¿No? Yo me permito llorar, pataletear, me permito hasta acostarme y sentirme triste por un momento, por un tiempito. Ok, ya pasó una hora, ya lloraste, Viviana, seca las lágrimas, vamos para adelante, porque somos humanos, ¿verdad? Sentimos, padecemos y muchas veces duele, ¿verdad? Porque el enemigo busca a alguien que nosotros amamos para hacer ese trabajo, ¿verdad? Para desmoronarte, para sacarte el control, para sacarte del camino. Él no va a utilizar a alguien que a ti no te importe, o que a ti no te duela, o que tú no sientas nada por esa persona. Él va a utilizar a los más cercanos. Y lo que me he dado cuenta en este caminar es que siempre hace lo mismo. Él no cambia de estrategia. Siempre es lo mismo. Y ya yo puedo identificar, ay, mira por dónde viene este. Aleluya. Y me paro en pie de guerra. Espérate, esto no me va a mover. Esto no me va a mover. Moverme yo de la presencia de mi Padre. Acongojarme y minimizar lo que el Señor puede hacer en mi vida, en mi familia, en mis circunstancias, en mi problema. Entonces ahí dejé de creer en Él. No, no, no. Me levanto. Ok, Señor, aquí estoy de nuevo. Vamos para adelante. Me arrodillo, oro. Si tengo que dormir un ratito, duermo y me levanto otra vez. Me baño, me visto, salgo para afuera, miro el cielo, el sol. Es rico, respiro, cojo la palabra, la leo, veo una prédica, pongo alabanza, me pongo a alabar, 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 alabar. Y eso, mira, se va todo en el nombre de Jesús. Empiezo a declarar por toda la casa, aleluya, y nos mantenemos en la roca, porque eso es real. La palabra es la roca fuerte, la roca firme, que cuando viene esa adversidad, tu casa no se va a mover, tú no te vas a mover. Aleluya. Y le dejo con estas preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿La has leído completa?
vives lo que lees, crees en lo que estás leyendo. Un tiempo de meditar, un tiempo de reflexionar, ¿verdad? Un tiempo de que el Señor nos está dando armas y herramientas para que podamos combatir, ¿verdad? Las aflicciones, el dolor, la angustia, la depresión. Esta es la forma correcta de hacerlo. Y cuando